Hoy hablaremos sobre regresión lineal múltiple. Enfocamos en la predicción de precios de casas. En este capítulo vamos a hablar sobre selección de variables y vamos a comparar modelos anteriores con nuestro nuevo modelo utilizando la opción Sequential Feature Selector. Vamos a utilizar Scikit-learn Python para poder seleccionar aquellas mejores variables que nos hacen que nuestro modelo tenga un buen desempeño. Vamos a continuación entonces a hablar sobre Feature Selection en Python. Vamos a hablar entonces el día de hoy sobre modelos de regresión lineal múltiple. Como hemos visto en capítulos anteriores, tenemos una serie de datos sobre precios de casa. Hemos discutido ya el análisis exploratorio, visualizaciones en un capítulo anterior que les dejo el enlace en la parte de abajo. Y vamos a comenzar primero cargando las diferentes bibliotecas que nosotros necesitamos, así como los datos. Entonces pueden observar que tenemos Scikit-learn y la versión que yo utilizaré será la 23.2. Muy importante esto por si alguna función no esté todavía disponible para ustedes si están utilizando una diferente versión o yo estoy utilizando una versión anterior a ustedes para la fecha que ustedes lo vean. Comenzamos entonces también utilizando los datos Boston, donde podemos obtener nuestra información de la variable target, que es el precio mediano de la casa, así como diferentes datos que vamos a tener en Boston Data. Como podemos ver acá tenemos nosotros, por supuesto, nuestros datos, que vamos a hacer un pequeño vistazo, que estamos hablando de 506 observaciones, 13 diferentes variables y por supuesto el atributo final que sería median value. Y ya lo hemos discutido, entonces vamos a avanzar. Y vamos a hablar entonces que, muy importante, que hemos hablado sobre las diferentes variables con que nosotros necesitamos. Y estuvimos discutiendo también, así como correlaciones, visualizaciones, y estuvimos hablando también, muy importante en el capítulo anterior, sobre nuestra regresión lineal múltiple y las suposiciones. El día de hoy vamos a ver entonces qué variables nos ofrecerán un mejor modelo basado en la selección de variables de manera secuencial. Es decir, vamos a utilizar lo que llamamos el stepwise, una serie de pasos para poder obtener las mejores variables. Y podemos observar que aquí vamos a guardar en la variable exOrig de original, ¿verdad? Para poder no tener que estar llamando nuevamente a Boston Data y asociadamente. Y lo mismo vamos a grabar en Y, como podemos observar, y de origen nuestra variable de respuesta, la variable dependiente. Vamos a ver que tenemos los valores. Y lo siguiente entonces será muy importante poder hacer un split de data test y train data. Es decir, que vamos a nosotros utilizar para medir el desempeño de nuestros datos información de prueba y información de entrenamiento. Y como podemos observar aquí, tengo la función train test split de Scikit-learn con model selection. ¿Okay? Y entonces podemos observar que vamos a utilizar un 7525 como se mantiene en Scikit-learn. Y vamos a ejecutar esta parte. Y ahora entonces vamos a describir, como podemos observar, otro vistazo sobre las diferentes variables que nosotros tenemos. Y muy importante es que ustedes deben visualizar y poder ver nuevamente los capítulos anteriores para poder entender qué significa cada una de las variables, si hay valores nulos y asociadamente. Antes de hacer todo esto, pero no lo hemos verificado, hemos entendido qué significa. Ahora bien, vamos a observar acá también cada una de estas, ¿verdad? Estas informaciones que tenemos acá, y lo sigo ejecutando, podemos observar diferentes valores que tiene. Vean bien que Y es, en este caso, nuestra variable de respuesta, pero de entrenamiento. Muy importante. Ahora bien, de Scikit-learn, recuerden que llamamos a la función linear regression y entonces nosotros vamos a poder obtener un objeto que se llama linear regression y le llamamos en LR. Ahora bien, muy importante aquí, la parte fuerte de nuestro capítulo es el sequential forward selection. Realmente no es sequential forward selection. ¿Qué es? Pues les muestro. Nosotros vamos a utilizar lo que se llama el sequential feature selection. Es decir, vamos a hablar sobre una selección secuencial de atributos, pero yo voy a utilizar lo que se llama el sequential backward selection. Ya he mencionado esto en capítulos anteriores sobre cómo seleccionar nuestras variables. Por ejemplo, si el valor P o el p-value nos muestra de que en nuestra regresión lineal la variable no es significativa. Entonces, ¿cómo eliminamos esto? Si tenemos 2 o 3 variables que no son significativas en nuestro modelo de regresión, ¿cuál va a ser la manera en que nosotros vamos a proceder
eliminando qué variable, ¿verdad? Solamente se utiliza aquella variable que tiene el p-value más alto, es decir, más cercano a 1. Y entonces se ve nuevamente un nuevo paso si tenemos entonces ahora una variable que ha cambiado su p-value, es decir, que ahora sí es significativa, ya dado que se eliminó otra, debido a alguna correlación o alguna relación que tienen entre ellas las variables. Cada una vez que vamos ejecutando este paso de eliminar una variable debido al p-value, por ejemplo, entonces nuestro modelo cambia, así como por supuesto su desempeño. Entonces podemos observar que la función sequential feature selection o selector, vamos a tener dos diferentes maneras de seleccionar nuestra información: el backward selection, pero también en el sequential forward selection, como lo muestra acá. Es decir, que en este caso es comenzar de cero. Vean bien que aquí la inicialización para este caso es, no tenemos ningún atributo, no tenemos, y vamos a incrementando el número de atributos en nuestro modelo. Pero el que yo voy a tomar en consideración va a ser el sequential backward selection. ¿Por qué este y no otro? Porque se ha visto a lo largo del uso de la regresión lineal y estar introduciendo o quitando variables, que este es el mejor, o mejor dicho, el menos peor de los dos, porque no es recomendado hacer esto realmente. Es mejor utilizar algún otro regularización para encontrar el mejor modelo, eliminando variables así como lo tenemos, ¿verdad? Entonces les presento entonces el sequential backward selection, donde lo que vamos a hacer es que la inicialización es tomar todas las variables por supuesto independientes, y vamos a utilizar una función de pérdida, pero en este caso más bien vamos a hacer lo opuesto, que es obtener su contrario, es decir, maximizar las pérdidas, pero por supuesto hay que cambiar la función para ello, y entonces así podemos seleccionar qué variable se quita de nuestro modelo o no. Esto es en general cómo trabaja el sequential backward selection. Tenemos todas nuestras variables y vamos a ir quitando una y vamos a ir midiendo al quitar una de estas variables se maximiza una función, en este caso una función de pérdida, pero contrario, es decir, más bien ya no sería de pérdida, más bien sería de ganancia. Y les muestro entonces cada uno de ellos acá. Entonces tenemos esto, ya tengo el objeto, ¿verdad? Linear regression, y yo quiero, pues como les digo, obtener nuestros valores sequential, y en esto aquí le vamos a colocar backward selection. Okay. Y ahora acá les muestro entonces cómo va a funcionar esto. Aquí pueden observar que yo voy a utilizar la biblioteca MLExtend. Si bien, como les mencioné, teníamos una versión de scikit-learn, pero para aquellos que no funcionen MLExtend, pueden utilizar esta otra función que se llama, como lo pueden observar, de la misma manera, sequential feature selector, así como para MLExtend. Sin embargo, este es para scikit-learn. Que ustedes, si no les funciona esta versión de scikit-learn, entonces utilicen la biblioteca MLExtend. ¿Okay? Si por supuesto no tienen MLExtend, hay que instalarla por supuesto. Pero podemos observar aquí que son idénticas, ¿verdad? Esta es para una versión del scikit-learn y esta pues si no les va a funcionar debido a la versión que ustedes tienen. Pero se llama igual, sequential feature selector. Y lo importante aquí es que podemos observar lo que les mencionaba, los diferentes atributos. Vean bien que si la función se llama sequential feature selector, le pasamos el modelo que nosotros queremos crear, que es un modelo de regresión. LR, como podemos observar anteriormente, es un modelo de regresión lineal múltiple. Y aquí le estoy colocando el número mínimo de atributos a tomar. ¿Sí? Ustedes pueden colocarle, por supuesto, 3, 4 y así sucesivamente. Forward. ¿Qué es forward? ¿Y por qué es falso? Porque yo no quiero utilizar el sequential forward selection, es decir, como les indicaba, ir introduciendo diferentes variables. Quiero más bien ir quitando de todas las variables que yo pensaba que podían ser útiles, cuáles son las que debo de quitar. Y ahora bien, vean en el scoring que esta es nuestra función de pérdida, que como les mencionaba, pero sería lo contrario, más bien, este es el predeterminado, por eso no lo estoy colocando como tal. Y podemos observar que me habla de mean square error, es decir, el mean square error es MSI, el error cuadrático medio, pero podemos observar que dice de negativo, porque si yo quiero maximizar, tengo que hacer lo contrario. Recuerden que
lo que yo realmente quiero en una regresión lineal es minimizar el error. Y entonces por eso se utiliza el NEG, para poder más bien hablar de lo contrario, que sea maximizar. ¿Ok? Maximizar. Se maximiza. Y por tanto voy a hacer el proceso contrario. Más bien voy a reducir mi error cuadrático medio. Y lo bueno de esto también, de esta función Sequential Feature Selector, es que se utiliza el Cross Validation. Recuerden que el Cross Validation nos va a ayudar porque vamos a crear diferentes conjuntos, y dejando por supuesto una parte para la prueba, ¿verdad? Tenemos entonces 10 diferentes conjuntos que voy a dividir nuevamente, ¿verdad?, en información de entrenamiento de mi regresión lineal, y poder ir probando cada una de mis variables que debo de quitar de mi modelo, ya que no van a ser significativas, y a la vez aplicar 10 diferentes datos de prueba. Entonces vamos a tener 10 diferentes, o mejor dicho, el Sequential Feature Selector va a tener 10 diferentes valores para poder determinar cómo nos fue. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es ejecutarlo, y vean bien que lo voy a llamar SFS. Y bien, por supuesto, si ustedes están utilizando Scikit-learn, vamos a ver que es algo parecido, por supuesto. Vean bien que es, por no decirlo idéntico, de esta manera. Solamente que aquí se llama direction. Vamos a ver que aquí direction backward, y aquí el default, como les mencionaba, aquí podemos utilizar el forward, ¿verdad? Forward selector. Y entonces lo vamos a ejecutar ahora, y está ya se hizo todo el cross validation, ¿verdad? Para poder nosotros entender cómo nos puede variar resultados cuando se toman diferentes subconjuntos, ¿verdad?, como les mencionaba. Y vean bien que algo que ejecuto también es el ajuste de este feature selector. Vean bien que tengo SFS, que es mi objeto, lo ajusto con los valores de entrenamiento que yo tengo. X y Y respectivamente son mis conjuntos de entrenamiento. Ya lo tengo acá. Vean bien que llamo el objeto, y entonces me está mostrando qué fue lo que hizo realmente. Utilizó 10 conjuntos de cross validation, de validación cruzada, ¿no?, forward false, como le mencioné, y el número de atributos. Y aquí están los diferentes subconjuntos. Como pueden observar que hay maneras de llamar a cada uno de los valores que tenemos. Vean bien que aquí me va a mostrar toda la información de los diferentes subconjuntos, como mencioné, del cross validation. Utilizando esta función, vamos a ejecutarlo. Vean bien que lo que tengo acá me está mostrando cada uno de los subconjuntos que se utilizaron, o mejor dicho, cada uno de los valores que se pudieron encontrar, feature, es decir, son las diferentes columnas, ¿verdad?, que se utilizaron, los score, es decir, los resultados, ¿verdad? Pero vamos a ver que aquí me está mostrando .62, .52, .81, .77 y así sucesivamente. Este, por supuesto, sería lo que nosotros llamaríamos entonces el R cuadrado, coeficiente de determinación, por supuesto. Y tenemos acá que me muestra todas las informaciones generales. Y por supuesto, de estos subconjuntos que acabamos de ver, por supuesto, él nos va a mostrar el mejor, ¿verdad? ¿Cuál sería el mejor? Y podemos observar aquí que ya me está diciendo cuál va a ser el mejor aquí. Imprimo entonces ahora cuáles son los nombres de esas variables que él ha seleccionado como el mejor, que me ha dado, por supuesto, el R cuadrado más alto en este caso, como pueden observarlo. El R cuadrado, cuando le digo, es el coeficiente de determinación, ¿verdad?, que nosotros queremos poder explicar la variación de nuestra variable dependiente, la variación máxima. Y aquí, como pueden observar, entonces tengo dos, les repito, ahora tengo dos respuestas que son los nombres de cada una de las variables, así como sus índices. Por esa razón dice de X aquí. Son los índices de cada una de ellas que yo puedo extraer de mis datos originales, es decir, de X, que eran mis datos originales. Y aquí tengo, me está mostrando entonces que tiene las 6 mejores variables, son estas. Y el score, como pueden observar, que el score no es la función de pérdida o de ganancia como les había mostrado anteriormente, sino que más bien es el R cuadrado, ya que estamos hablando de una regresión. Y vean bien aquí, vamos a ejecutar, .66. Este entonces es el mejor R cuadrado que pudo obtener basado en estas 6 variables. ¿Okay? Y lo pueden observar acá, que también aquí va a estar dando diferentes valores, ¿verdad? Pero en general es el que ha encontrado como el mejor. Y ahora entonces les voy a mostrar algo muy importante, que son las visualizaciones de lo que acabamos de ver. ¿Por qué
lo encuentra de esta manera. Y vamos a ejecutar esta parte de acá y vamos a discutirlo. Y lo que me está mostrando aquí son los resultados una vez ha podido ejecutarse y por qué lo ha determinado de esta manera cada una de las variables. Vamos a observar aquí que voy a utilizar Matplotlib para la visualización y tengo una función que se llama plot_sfs para poder nosotros entonces graficar dado el número de características, es decir, features, para variables. Y como pueden observar, me está hablando del desempeño y tengo .66. Podemos observar acá que tengo los diferentes valores para cada uno de ellos. Como pueden observar, sin embargo, este es el desempeño, por supuesto, pero también habíamos encontrado esto, dado reducir el mean square error, muy importante. Pues tal vez el performance en este caso es .66, pero recuerden que también estábamos utilizando, encontrando cada una de las características, las variables, para poder minimizar el error cuadrático medio, maximizando su opuesto, que es el negativo, ¿vale? Y entonces, así lo podemos observar, de 6 a 13 diferentes variables, ¿verdad?, que nosotros tenemos como variables independientes. Ahora, vamos a hacer entonces, lo que vamos a hacer es correr nuestro modelo utilizando solamente esas variables. Hay diferentes maneras de poder captar esas 6 diferentes variables y les muestro a continuación, así como para el ajuste de una regresión lineal en Python utilizando la biblioteca StatModels. Vean bien que aquí puedo hacerlo de esta manera. Voy a llamar a x1 aquí al listado de variables que están como mis mejores variables utilizando en mi regresión dado la función sequential feature select. Vamos a ver aquí que tengo algo que ya habíamos visto antes, que son los nombres de cada una de las características que me ofrece el mejor desempeño dado la función que acabamos de ver. Y le pongo list porque esto no podemos utilizarlo directamente. Y luego de x. ¿Quién es x? X son los datos de entrenamiento. Entonces lo vamos a guardar en x1. Igualmente ustedes pueden llamarlo de esta manera si quieren. Vean bien, lo que está haciendo es que tengo x de entrenamiento, xtrain, pero en nuestro caso se llama x realmente. Y vean bien aquí que se llama el objeto SFS, que ya fue ajustado, ¿verdad? Ya hicimos el fit de nuestro modelo y entonces transformo a un nuevo conjunto que se llama xtrain SFS. ¿Por qué? Porque el mismo va a decirnos de cuáles son las variables que debemos de utilizar para nuestra regresión. Entonces, en vez de utilizar x1, ustedes pueden utilizar esta función que tengo acá. Y muy importante, que así como lo hago en datos de entrenamiento, así lo tengo que hacer en los datos de prueba. Por eso se llama xtest aquí, que nosotros ya lo grabamos de esa manera, xtest. Y entonces, tanto xtrain como xtest van a tener las mismas variables. Muy importante porque no podemos ajustar un modelo con datos de entrenamiento con 6 columnas, por ejemplo, y luego cuando apliquemos la predicción, el xtest tenga 13 nuevamente, ¿verdad? Entonces eso es un error, por supuesto, y así lo podemos cambiar de esta manera. Podemos utilizar esto o el esto. Para ello, por supuesto, mejor utilizar la transformación, ¿verdad?, para poder no tener problemas en el futuro. Simplemente hacemos esto. Ahora, como estamos trabajando con StatModels, vamos a tener que agregar una columna de constantes y ajustar nuestro modelo, como pueden observar acá, con Ordinary Least Square. Y hacemos el resumen y vamos a poder observar lo que pasa cuando hemos ajustado todo esto. Y aquí, como pueden observar, entonces tenemos un R cuadrado de .69, cercano al que se había mostrado anteriormente cuando ejecutamos SFS. Y muy importante acá, pueden observarlo, ¿verdad? Este que tenemos aquí. Muy importante que nos va a servir el AIC, el Akaike Information Criteria, y el BIC, ¿verdad?, para poder comparar modelos, como les mencioné al inicio. Y por supuesto el R cuadrado. El R cuadrado nos va a servir para ello también. Y entonces podemos observar acá que estamos trabajando con 379 observaciones, no las 506 iniciales. Y ya entonces ahora podemos observar qué es lo que pasa con todas las variables que nosotros teníamos. Podemos observar acá el valor P. Podemos observar aquí el valor P de estas columnas y todas son significativas. No así como habíamos visto en otros capítulos donde
ajustábamos un modelo y realmente una o dos variables nos quedaban como no significativas y teníamos que pensar qué hacer con ellas. Pero con esta función feature selector hemos visto que todas las variables son significativas. Ya tenemos entonces dos valores para comparar, que serían el R cuadrado y el AIC o el big value, para poder comparar qué modelo nos ofrece mejores resultados. Sin embargo, vamos a hacer la medición también para el desempeño de las predicciones. No hemos utilizado todavía X-test, los datos de prueba. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar sea el mean square error, como hemos visto, y el valor del R cuadrado, coeficiente de determinación, ¿verdad? Coefficient of determination. Podemos observar entonces que aquí les presento igualmente nuevamente cómo poder obtener el subconjunto de las variables que vamos a utilizar, las 6 variables. Podemos observar aquí que tengo otra vez nuevamente esto que nos da los nombres de las 6 diferentes variables independientes. Coloco en lista y X-test es nuestro conjunto de data test. Y como observar, le paso esto a stat models para poderlo convertir a un nuevo subconjunto que yo pueda ajustar, en este caso más bien predecir nuevos valores como para observar. Y si no, pues utilizan la transformación como les había mencionado anteriormente. El mismo SFS se va a hacer cargo de poder hacer la selección de las columnas que debemos de utilizar. Ahora, entonces, tengo esto y puedo observar entonces aquí, calcular dos cosas, el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, para datos de prueba, datos que no se han utilizado en el ajuste de la regresión lineal. Muy importante esto, porque son datos nuevos, muy importante. Y también tengo el mean square error, es decir, la media cuadrática de los errores. Mientras más pequeños sean, pues mucho mejor. Y mientras más alto sea el R cuadrado, mucho mejor. Entonces voy a ejecutar esto, ya que por la aleatoriedad, por supuesto, pues te puede cambiar lo que ustedes vieron ahora. Aquí podemos observar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que tengo un R cuadrado de 75%. Puedo explicar un 75% de la variación de la regresión de la variable, con la regresión, perdón, de la variable dependiente. Y vean bien el mean square error. Tengo un cercano a 25. ¿Okay? Y esto me va a servir para comparar con los modelos anteriores que yo he utilizado, que, les repito, uno de ellos cumplía a cabalidad nuestros supuestos del modelo. En este de aquí todavía no lo he probado, estoy haciendo ajustes, como podemos ver, pero todavía no he probado si realmente va a mostrarme buenos resultados y también me va a dar o me va a cumplir los supuestos de la regresión lineal con tanto habíamos mencionado anteriormente. Pero vamos a comparar entonces qué pasa. Entonces podemos observar 0.75 R cuadrado y 25 para el mean square error. Vamos a comparar con algunos de los modelos que anteriormente habíamos visto, que teníamos multicolorialidad, outliers y todo lo demás. Y aquí tengo. Podemos observar aquí que teníamos un 75 en el otro. Y aquí tengo valores de 0.78 para mi modelo, pero que realmente no cumplía para nada mi supuesto del modelo. Y tengo un 22 mean square error para 24 que tengo en el otro modelo utilizando la selección de variables. Entonces, como pueden ver, el primer modelo realmente está ganando a este modelo que acabamos de ver con feature selection. ¿Por qué? Porque tiene un mejor R cuadrado, mucho más alto, y estoy teniendo menos errores. Podemos observarlo. Pero el problema con el primer modelo, como vimos, es que el modelo no cumplía los supuestos de la regresión lineal. Podía ofrecer estos valores, pero no cumplía los supuestos que no debería de cumplirse. Entonces, tenemos aquí nosotros, como mencionaba, dos valores muy importantes, que son el R cuadrado más bajo que el modelo 1, que no cumple los supuestos del modelo, y este, sin embargo, nosotros debemos de ponernos a pensar que el modelo que tenemos acá, todas las variables son significativas. En cambio, el primer modelo, estábamos hablando de que teníamos 13 variables en comparación con solamente 6 aquí, y que aquel, entonces, teníamos 13 variables, pero no necesariamente todas eran significativas. En cambio, en este sí.
Entonces son cosas que uno debe ponerse a pensar a la hora de seleccionar un modelo. Lo siguiente, por supuesto, será comparar si este modelo tiene una o cumple, mejor dicho, los supuestos del modelo de regresión, que es normalidad, dependencia, apariencia constante, como le hemos discutido. Y entonces, en el siguiente episodio vamos a poder seguir continuando hablando sobre selección de variables utilizando otras funciones a la mano utilizando Python. Vemos en el siguiente episodio hablando más sobre regresión lineal. Si te ha gustado el vídeo, no olvides unirte a nuestra comunidad. Aquí te dejo más vídeos para tu gusto.